Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Karen Rodríguez y su servidor Johan Cermeño, de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, en su sede, Centro Universitario de Tlajomulco. En la materia de embriología, a continuación desarrollaremos el tema de organogénesis. Durante el periodo embrionario, con la organogénesis, comienza el evento de gastrulación, en donde se desarrolla el disco germinal trilaminar. Comienza durante la tercera semana y termina en la octava. Aquí se establecen las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, que posteriormente se transformarán en los diferentes órganos que conforman al organismo. Aquí en la imagen se pueden ver las tres capas, que ya es en la tercera, en la gastrulación, el ectodermo, mesodermo y endodermo. El periodo embrionario. El periodo embrionario es la etapa en la que ocurre la formación de todos los aparatos y sistemas del embrión, proceso conocido como organogénesis. Durante este periodo, el embrión es susceptible a los agentes teratogénicos, ya sea como virus o medicamentos, que estos mismos pueden provocar alteraciones en el desarrollo embrionario, dando lugar a anomalías mayores o incluso la muerte propia del embrión. Primeramente desarrollaremos la capa germinal ectodérmica. A medida que se desarrolla la notocorda, da lugar a la inducción del ectodermo embrionario subyacente, que se ubica en la línea media, que esto produce el engrosamiento del ectodermo y se diferencia de la placa neural, dando paso al neuroectodermo durante la neurulación, que es el proceso por el cual la placa neural forma el tubo neural. A medida que la notocorda aumenta, la placa neural crece en sentido cefalocaudal y experimenta un ensanchamiento. Al finalizar la tercera semana, sus bordes laterales se elevan para formar sus pliegues neurales, lo que provoca que la placa neural se hunda y forma el saco neural. Posteriormente va a dar lugar a los neuroporos, que estos se van a dividir en anterior y posterior, completando así la neurulación y por lo tanto el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso central, a la retina, a la glándula pineal y a la neurohipófisis. Como consecuencia de la neurulación, el ectodermo queda segmentado en tres grupos celulares: el que queda directamente en el tubo neural, el ectodermo superficial, células de la cresta neural, que estas últimas son células del borde lateral del neuroectodermo, que van a experimentar un periodo de transición del epitelio a mesénquima por migración activa, dando lugar así al ectomesénquima, que posteriormente va a derivar a la cara y cráneo, ganglios de los nervios craneales, célula C de la glándula tiroides, tabique tronco conal del corazón, dermis de cara y cuello, ganglios espinales, ganglios de la cadena simpática y preaórticos, médula suprarrenal, ganglio parasimpático del tubo intestinal, células de Schwann, células gliales, leptomeninges, melanocitos, odontoblastos y en células de músculo liso, tales como la cara y prosencéfalo. En la capa germinal ectodérmica vamos a observar el ectodermo superficial, que se produce por el cierre del tubo neural y es donde aparecen dos engrosamientos bilaterales en la región cefálica del embrión, que son las placodas ópticas y las placodas del cristalino, en la cual ambas se van a invaginar y van a formar tanto vesículas tanto ópticas como cristalinas. En el caso de las placodas ópticas, van a dar lugar a estructuras necesarias para la audición y el equilibrio,
y las placoides de cristalino, posteriormente estructuras para la función del cristalino. Durante la quinta semana también se van a constituir lo que es la epidermis, el cabello, la uña, las glándulas propias de la piel, glándulas mamarias y la adenohipófisis. Continuamos con la capa germinal mesodérmica. En esta podemos observar que al inicio de las células del mesodermo forman una lámina delgada del tejido laxo, a cada lado del proceso notocordial. Más o menos al día 17, este se divide en mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, que posteriormente se partirá en dos hojas que se continúan con el mesodermo extraembrionario, que cubrirá el saco vitelino y cavidad amniótica. El mesodermo paraxial, al inicio de la tercera semana, comienza a dividirse en segmentos, o también llamados como somitómeros. Aparecen en la región cefálica del embrión y se dividen en dos: las neurómeras, que constituyen el mesénquima de la cabeza, y los somitómeros, los cuales el primer par aparece en la región occipital del embrión, aproximadamente en el día 20, y estos se siguen desarrollando hasta llegar a 42 o 44 pares. Aproximadamente esto sucede en la quinta semana. Los somitas se dividen en 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 coccígeos. El primer par occipital y los últimos 5 a 7 coccígeos desaparecen después, y el resto de los somitas constituyen al esqueleto axial. Si realizamos un corte transversal en cada somita, podemos ver que se subclasifica en 3 segmentos: esclerotoma, que da las costillas, vértebras, algunos huesos del neurocráneo e inclusive participa en la formación de los tendones; el miotoma, al músculo esquelético; y el dermatoma, a la dermis. El mesodermo intermedio da origen a las estructuras urogenitales y forma nefrotomas y al cordón nefrógeno. Estos dos sucesos marcan el inicio de la embriología del sistema genital y urinario. El mesodermo lateral son células que migran más allá del mesodermo intermedio y debido a los espacios celómicos. El mesodermo lateral queda constituido por dos capas, una que es el mesodermo parietal. Este es adyacente al ectodermo y rodea la cavidad amniótica. Se le conoce como somatopleura. Y el mesodermo visceral, que es adyacente al endodermo y en continuidad con la capa visceral del mesodermo extraembrionario, que reviste el saco vitelino, también llamado como esplagnopeura. El mesodermo parietal y el mesodermo visceral dan origen el mesodermo parietal a las hojas parietales, peritoneal, pleural, pericárdica, extremidades como la cintura escapular y cintura pélvica, también al esternón; y el mesodermo visceral a la hoja visceral, peritoneal, pleural, pericárdica, músculo liso, músculo cardíaco y estromas de vísceras. El celoma intraembrionario es un espacio importante que se da al finalizar del plegamiento embrionario. Constituye 3 cavidades: pericárdica, pleural y peritoneal. Además, es importante decir que en la tercera semana se desarrolla el corazón, vasos sanguíneos y células de la sangre, gracias al mesodermo visceral. La capa germinal endodérmica. Alrededor del día 19 vemos cómo el endodermo cubre la superficie ventral del disco embrionario y forma el techo del saco vitelino. El principal derivado de esta capa es el tracto gastrointestinal y se formará mediante los plegamientos cefalocaudal y lateroventral del embrión. En el plegamiento cefalocaudal se observa en un corte sagital cómo se produce principalmente
por el crecimiento longitudinal del sistema nervioso central, por lo que el embrión se flexiona y toma forma de arco. Posteriormente, en un corte transversal se observa cómo el plegamiento lateroventral se produce durante la formación de las somitas y hacen que el embrión tome una forma cilíndrica o tubular, quedando el endodermo dentro del embrión, para constituir así lo que es el intestino primitivo, que a su vez en este se van a distinguir tres posiciones: una anterior o cefálica, que va a dar lugar al intestino anterior; una porción caudal, que va a dar lugar al intestino posterior; y una media, que va a dar lugar al intestino medio, que este último se conecta con el saco vitelino mediante el conducto ónfalo-mesentérico. En el extremo cefálico, en el intestino anterior, se observa cómo se formará la membrana bucofaríngea, y en el lado opuesto, en la porción caudal, se observa cómo se formará la membrana cloacal. Posteriormente, se va a formar la membrana del alantoides dentro del cuerpo del embrión para formar lo que es la cloaca, que se observa aquí. En la porción distal del alantoides permanece el pedículo de fijación, y en la quinta semana el saco vitelino, el alantoides y los vasos umbilicales quedan limitados en la región del anillo umbilical, por lo que van a formar la parte primera porción de la estructura de la región del anillo umbilical. Asimismo, al proseguir el desarrollo del endodermo, da origen a la cubierta epitelial del aparato respiratorio, para formar así tráquea, bronquios y pulmones. Posteriormente, al parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, hígado y páncreas. También el revestimiento epitelial de la vejiga y uretra, al estroma reticular de las amígdalas y al revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. El plegamiento embrionario. Este se produce en dos planos, horizontal y medial. El horizontal resulta de los pliegues laterales del cuerpo, y el medial da como resultado al doblamiento craneal y caudal. Ayuda al rápido desarrollo del embrión. Al continuar el plegamiento embrionario, el endodermo se mueve adelante y se funde incorporando la parte dorsal del saco vitelino, creando el tubo digestivo primitivo. Aquí el intestino se diferencia en anterior, medio y posterior, que es la parte no sombreada. En el anterior, la membrana orofaringea está cerrada hasta la cuarta semana para formar la boca. Y en el medio está conectado al saco vitelino hasta la quinta semana. Al continuar el plegamiento, la conexión con el saco vitelino se angosta en un tallo conocido como ducto vitelino. El intestino posterior está cerrado por la membrana cloacal, que en la semana 7 se rompe y forma el ano. El plegamiento embrionario ayuda a dar lugar a sistemas y órganos específicos. A manera de resumen, las tres capas germinativas las quisimos poner en tablas para así darles la información más resumida acerca de los sistemas y órganos que va a formar durante ese desarrollo durante la tercera y octava semana. De igual forma agradecemos su comprensión. Cualquier duda
queja o sugerencia, estamos a la orden. Agradecemos mucho su atención, deseándoles un buen día a todos.